Muy buenas, soy el estudiante Alejandro Fidel Lara Miranda del grupo de Ingeniería de Software de la Universidad Popular de Cesar. Hoy vengo con una presentación bastante amplia sobre lo que es la ingeniería de software, todo lo tratado en nuestro primer corte de la materia de ingeniería de software. Entonces procederé a la introducción. En esta presentación lo que buscaremos es presentar, hablar un poco sobre los conceptos de la ingeniería de software, qué es la ingeniería de software, para qué sirve, los tipos de aplicaciones, metodologías ágiles y tradicionales. Se profundizará en cada una de ellas para así entenderla y que todos nos vayamos con una idea sobre qué es cada concepto. ¿Qué es la ingeniería? Es la disciplina y profesión que aplica los conocimientos técnicos y científicos y utiliza las leyes naturales y los recursos físicos con el fin de diseñar e implementar materiales, estructuras, máquinas, dispositivos, sistemas y procesos para alcanzar un objetivo deseado. Podemos decir que ese objetivo deseado se convierte en una necesidad, en un problema que buscamos solucionar teniendo en cuenta con todo lo que nos rodea. Si tenemos un problema en nuestra sociedad, es un problema que nos está rodeando, que está ahí, y se busca una parte teórica, una parte científica, y con eso podemos solucionar ese problema. Y se puede decir que se utiliza el concepto de ingeniería. ¿Qué es el software? Es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas de un sistema informático. Entonces, el software se puede decir que es todo aquello que es una aplicación, que es una página web, ya esté en un computador, esté en un teléfono, todo eso es software que tienen en común de que fueron creados para la solución de problemas. Y aunque hay otras razones por las cuales se puede necesitar un software o se crea, pero principalmente tenemos esta opción. Tipos de software. Los tipos de software que tenemos aquí son los de sistema, de programación, aplicación o software malicioso. Bueno, de los software de sistema es el programa responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Suele confundirse con el sistema operativo, pero eso va mucho más allá, ya que también incluye las herramientas de optimización, controladores de dispositivos y los servidores. Entre otros componentes, son demasiados, pero por ahora mencionaremos solamente eso. También tenemos el software de programación. Son todas las herramientas que permiten el desarrollo de nuevo software. Por ello, no suelen ser utilizados por el usuario final, sino por los programadores. Incluye, por mencionar, los más importantes. Bueno, para eso tenemos los compiladores, que son los que analizan el programa y ejecutan los otros programas. Intérprete es el software que traduce los diferentes lenguajes de programación y editores de texto crean y modifican archivos de texto, lenguaje de programación o código fuente. El software de aplicación es un programa diseñado para facilitar algunas tareas específicas para cualquier medio informático, ya sean computadoras, tablets o celulares, los videojuegos, los programas de diseño asistido, el software utilizado en las telecomunicaciones, las aplicaciones de productividad empresarial o educativa, son algunos de los ejemplos de este tipo de programas de programación. Y el software malintencionado utilizado también en su forma original en inglés, que es malicious software o simplemente malware. Es, eh, es ese que se crea con fines ilícitos, con tal de obtener información privada, dañar los usuarios, robar información, dañar el sistema. Y literalmente estos son los problemitas que tenemos que evitar. ¿Qué es la ingeniería de software?
La ingeniería de software es una disciplina que implica el uso de estructuras, herramientas y técnicas para construir programas informáticos. Asimismo, incluye el análisis previo a la situación, la redacción del proyecto, la creación del software y las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento antes de que esté operando. La ingeniería de software es un tema demasiado amplio. Esto es una partecita sobre lo que es ingeniería, pero es lo suficientemente importante para aplicarse en en todos los proyectos que, que usted desea realizar. Por ejemplo, esta es una ingeniería que aborda las fases de vida del software, demasiado amplio y se puede aplicar en cualquier software. No son muy pocos los softwares que no son necesarios o son muy pequeños, no requieren tanta documentación, pero después de eso es súper importante la ingeniería de software para la realización de sus proyectos, de sus programas y bueno, ya seguiremos hablando de esto. Bueno, diferencia entre la ingeniería de software e ingeniería de sistemas. La ingeniería de software, como ya dijimos, es el campo de estudio que abarca las estructuras, instrumentos y los métodos utilizados en el desarrollo de programas informáticos. Por lo tanto, es una rama de la ingeniería que desarrolla y gestiona sistemas de software, utilizando técnicas y experimentos de la información y la gestión de proyectos y otras disciplinas, mientras que la ingeniería de sistemas se ocupa de la creación y la aplicación de técnicas de información. Abarca un campo más amplio porque eh, el- se necesita de la ingeniería de software. La ingeniería de sistemas puede ser un poco dependiente de la ingeniería de software, pero la ingeniería de sistemas, su campo es mucho más amplio, ya que la gestión de la información forma parte actualmente de cualquier operación humana. Objetivos de la ingeniería de software: crear programas informáticos que satisfagan las necesidades de la sociedad y empresa, como venimos diciendo, guiar y coordinar el desarrollo de una programación difícil, intervenir en el ciclo de vida de un producto, estimar los costos y el plazo de ejecución de un proyecto con su documentación, actuar como líder del equipo de desarrollo de software, diseño y desarrollo y administración de base de datos. También tenemos que durante la creación de la aplicación liderar y dirigir a los programadores, incluir procesos de calidad en las aplicaciones como medición de métricas y medidas de evaluación de la calidad del software. Bueno, aquí hablaremos sobre lo que es la fase de desarrollo de software o planificación. Entonces, esto dice que antes de empezar un proyecto de desarrollo de un sistema de información, es necesario hacer ciertas tareas que influirán decisivamente en el éxito del mismo, del proyecto. Dichas tareas son conocidas como el Function Front-End del proyecto, puesto que no están sujetas a plazos. Algunas tareas de esta fase incluyen actividades como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de riesgos asociados, la estimación del costo del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las diferentes etapas del proyecto.
Fase de desarrollo de software, diseño. Bueno, en el diseño podemos decir que esta fase se estudian las posibles opciones de implementación para que el software que hay que construir eh, es como decir la estructura general del mismo. El diseño es una etapa compleja, se tiene que decir, y su proceso debe realizarse de manera iterativa. Es posible que la solución inicial no sea la más adecuada, por lo que en tal caso hay que refinarla. No obstante, hay catálogos de patrones de diseño muy útiles que recogen errores que otros han cometido para no caer en la misma. Entonces, en la fase de diseño es compleja porque al estar trabajando el proyecto te puedes encontrar con errores que lleva en su documentación que va a necesitar cambiar y necesitará entrar esos errores en la documentación para que el próximo ingeniero que venga no caiga en la misma trampa. Bueno, fases de desarrollo de software e implementación. En esta fase hay que elegir las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo que facilite el trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo de software a construir. Esta elección dependerá tanto de las decisiones de diseño tomadas como del entorno en el que el software deba funcionar. Al programar hay que tener en cuenta que el código no sea indescifrable, siguiendo distintas pautas como son las siguientes: evitar bloques de control no estructurado, identificar correctamente las variables y su alcance, elegir algoritmos y estructuras de datos adecuadas para el programa, mantener la lógica de la aplicación lo más sencilla posible, documentar y comentar adecuadamente el código de los programas, facilitar la interpretación visual del código utilizando reglas de formato de código previamente consecuadas en el equipo de desarrollo. Como acabo de mencionar, equipo de desarrollo, este tipo de proyectos se hace entre un equipo, por lo tanto hay buenas prácticas de programación que se debe saber antes de entrar a un equipo de ingeniería de software. Fase de desarrollo, instalación o despliegue. La siguiente fase es, es poner el software en funcionamiento, por lo que hay que planificar el entorno teniendo en cuenta las dependencias existentes entre los diferentes componentes del mismo. Es posible que haya componentes que funcionen correctamente por separado, pero que al combinarlos provoquen problemas, por lo que hay que usar combinaciones conocidas que no causen problemas de compatibilidad. Fase de desarrollo de software, uso y mantenimiento. Esta es una de las fases más importantes del ciclo de vida del software, puesto que el software ni se rompe ni se desgasta con el uso de su mantenimiento. Incluye tres puntos diferenciados: eliminar los defectos detectados durante su vida, es decir, mantenimiento correctivo; adaptarlo a nuevas necesidades, o sea, mantenimiento adaptivo; añadirle nuevas funcionalidades, es un mantenimiento perfectivo. Aunque suene contradictorio, cuanto mejor es el software, más tiempo hay que invertir en su mantenimiento. La principal razón es que se usará más, incluso de formas incluso de formas que no se han previsto, y por ende habrá más propuestas de mejoras y esto puede causar ciertos problemas que
van a necesitar de la ingeniería de software. Problemas generales. En esta parte vamos a ver lo que es la heterogeneidad, cambio empresarial y social y la seguridad y confianza. Heterogeneidad. Al hablar de heterogeneidad nos referimos a la variedad y diferencia que podemos encontrar en los elementos que componen una red de computadoras sobre la que se ejecuta un sistema distribuido. Dicha heterogeneidad no solo se aplica a las redes y al hardware de computadoras, sino también a los sistemas operativos, lenguajes de programación y las implementaciones en las que trabajan los diferentes desarrolladores. Las herramientas con las que se tienen en la heterogeneidad son los protocolos de comunicación, APIs estándar y sistemas abiertos. El cambio empresarial. El cambio empresarial viene desde la empresa querer actualizar o modernizar su sistema, su manera de hacer la gestión de cómo funcionar en el mercado. Lo principal aquí es no tener el miedo o aceptar los cambios conforme la sociedad esté avanzando. Es decir, si una empresa anteriormente formulaba o trabajaba todo el registro en carpetas AZ, ahora no tiene que tener miedo al cambio que significaría pasar todo a un software donde va a estar todo guardado en una base de datos, que los empleados no tengan miedo a usar los computadores, que es uno de los problemas por los que eh, tienen muchas empresas que no todo el mundo sabe manejar un computador y bueno, eso no solamente va para el empleado, sino para el dueño de la empresa que ve como un problema ese cambio o ese tipo de inversión que puede traer pérdidas como puede traer ganancias. Seguridad y confianza. Se entiende a los usuarios que hoy en día hay mucho software con virus, que busquen estafarlos y lo que se busca con esta parte es la ingeniería de software busca hacer software seguro, software que no pongan en riesgo la información personal de sus usuarios y bueno, con esto en demostrarle o ganarse la confianza de sus usuarios demostrando que pueden, de que se puede estar o trabajar con el software o el producto que estamos vendiendo. Productos de software. Es una unidad lógica de compartición y empaquetado de software que tiene un desarrollo gestionado, un ciclo de vida de mantenimiento y atributos visibles para el cliente. Puede ser una colección de componentes, productos de software cuya licencia puede depender de la licencia de la oferta total. Tipos de productos de software. Existen dos tipos de productos de software que son los productos genéricos y los productos personalizados. Los productos genéricos son productos por una organización para ser vendidos al mercado. Son ese tipo de productos que son para la población en general. Y los productos personalizados, sistemas que son desarrollados bajo un pedido a un desarrollador específico. Se trata para una, por decirlo así, a una sola persona que pide un software específico, un software que solamente será de uso propio, pero no hablo del desarrollador, sino del cliente. Características esenciales. Estas son las características que debe tener un software para considerarse un buen software. Mantenimiento. Después tenemos la confiabilidad y seguridad, eficiencia y accesibilidad. Ya hablaremos de cada uno. Mantenimiento. El software debe escribirse de tal forma que pueda evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Este es un atributo crítico porque el cambio de software es un requerimiento inevitable de un entorno empresarial variable. ¿Qué podemos decir del mantenimiento en sí? Que es algo que debe tener el software, que tiene que estar sujeto, porque así como hay cosas que con el tiempo van a estar actualizándose, también pueden estar obsoletas.
y todo seguirá creciendo, todo seguirá moviéndose, entonces el software tiene que estar preparado para ese tipo de cambios. Hay que estar, hay que preparar el software para las nuevas actualizaciones, los nuevos requisitos de los clientes, entre otras cosas que van saliendo sobre la marcha. Confiabilidad y seguridad. La confiabilidad del software incluye un rango de características que abarcan fiabilidad, seguridad y protección. El software confiable no tiene que causar daño físico ni económico. En caso de falla del sistema, los usuarios malintencionados no deben tener la posibilidad de acceder al sistema o dañarlo. Aquí se trata mucho la automatización. Cuando el sistema se cae, no puede haber pérdida, siempre tiene que estar funcionando en cierto tipo de software y, y tiene que estar protegido tanto para los usuarios, evitar esto de que entren terceros e intenten dañar la aplicación, registrando información que no es correcta y tenemos que cubrir todo eso para decir que nuestro software es confiable y seguro. Eficiencia. El software no tiene que desperdiciar los recursos del sistema, como la memoria, los ciclos del procesador. Por lo tanto, la eficiencia incluye la capacidad de respuesta, el tiempo de procesamiento, utilización de memoria, etcétera. Se tiene que decir que el software debe solamente utilizar los recursos que él necesita, no debe estar tomando más recursos que no es necesario. Si se le va a asignar un espacio de memoria de 1 giga, se tiene que especificar en el documento en caso tal de que eso sea necesario para no exagerar con 10 gigas, con 5 gigas y, y esto es lo que se busca con la eficiencia. Aceptabilidad. El software debe ser aceptable al tipo de usuario para quien se diseña. Esto significa que se necesita ser comprensible, utilizable y compatible con otros sistemas que ellos usan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a crear un software tenemos que estar familiarizados con el tema. Tenemos que tener en cuenta que el software es para personas que lo necesitan, que no saben usar un software, o así debemos pensarlo. Así ellos sepan, nosotros tenemos que crearlo para que teniendo en cuenta que todos, que nuestros usuarios entiendan el software que van a utilizar. Además de eso, tenemos que familiarizarnos con el tema de que si estamos trabajando para un consultorio médico, no es que tengamos que estudiar medicina, pero sí saber a profundidad del tema y sobre qué trata y cómo se mueve todo ese sistema al cual estamos haciendo un software. Tipos de aplicaciones. Llegamos a una parte donde se va a hablar de todos los tipos de aplicaciones que pueden existir en el mundo del software, o al menos de las más conocidas. Tenemos lo que son las aplicaciones independientes, aplicaciones iterativas basadas en transacciones, sistemas de control embebido, sistemas de proceso en lotes, sistemas de entretenimiento, sistemas para modelado y simulación, sistemas para la adquisición de datos y sistemas de sistemas. Profundizaremos en cada uno de ellos y trataremos de adquirir nuevos conceptos sobre estos temas. Aplicaciones independientes. Una aplicación independiente se define como la aplicación de software que puede ejecutar fuera de línea. El software que no forma parte de los paquetes de aplicaciones, un software que se ejecuta como una operación independiente de la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un software y el software, este software independiente no necesita de internet, no necesita de la máquina virtual, ya sea de Java o cualquier otro tipo de lenguaje. eh, Simplemente ella cumple con ejecutarse con las líneas de código que tiene porque para eso está programado, para trabajar de manera independiente.
Sistema de control embebido. Un sistema embebido, embarcado o empotrado, integrado, incrustado, es un sistema de computación basado en un microprocesador o un microcontrolador diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. En este tipo de proyectos nos podemos encontrar con este tipo de software que solo están hechos para un proceso específico, que no necesita ser dinámico o estar automatizado. De pronto la automatización sí, pero no son tan dinámicos y tienen un uso o un sistema bastante estático. Sistemas de procesamiento en lote. Se conoce como sistema por lote, en inglés batch processing o modo batch, a la ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del usuario. Este tipo de programa se caracteriza por su ejecución no precisa de ningún tipo de interacción con el usuario. Generalmente este tipo de ejecución se utiliza en tareas repetitivas sobre grandes conjuntos de información, ya que sería tedioso y propenso a errores realizarlo manualmente. Un ejemplo sería el renderizado de los fotogramas de una película. Sistemas de entretenimiento. Son sistemas para uso sobre todo personal que tienen la intención de entretener al usuario. La mayoría de estos sistemas son juegos, uno u otro tipo. La calidad de la interacción ofrecida al usuario es la característica más importante de los sistemas de entretenimiento. Bueno, en este tipo de sistemas de entretenimiento lo que buscamos es la animación sobre algo que nos gusta, que queremos programar. Y bueno, hablamos del fútbol y tenemos el FIFA, hablamos sobre carros y tenemos el Need for Speed, ese tipo de entretenimiento. Sistemas para modelado y simulación. Los productos de software de simulación ayudan a los ingenieros a imitar un fenómeno real antes de fabricar el producto diseñado. Este tipo de software puede utilizarse en investigación, pruebas o formación. Este software genera datos críticos en casi cualquier tipo de proyecto antes de la fase de prototipado. El software de simulación guarda la relación con el AutoCAD de ingeniería. Sistemas para la adquisición de datos. Cuando hablamos de adquisición de datos, comúnmente abreviado como DAQ o DAS, nos referimos al proceso de realización mediciones de fenómenos físicos y registrarlos de alguna manera para analizarlo. En general, se acepta que la adquisición de datos es distinta de las formas anteriormente, anteriores de grabación en cinta o gráficos de papel. Sistemas de sistemas. Son sistemas compuestos de un cierto número de sistemas de software. Algunos de ellos son productos del software genérico, como un programa de hoja de cálculo. Otros sistemas en el ensamble pueden estar especialmente escritos para ese entorno. Entrada. En los sistemas de información, la entrada se define como la actividad consistente en la recopilación y captura de datos. En el proceso, el ambiente de los sistemas de información eh, dice que el proceso significa la conversión o transformación de datos en salidas útiles. En la salida, el ambiente de los sistemas de información, la salida involucra la producción de información útil, por lo general en la forma de documentos y reportes. Después tenemos la retroalimentación, que es la información proveniente del sistema que se utiliza para realizar cambios en las actividades de entrada y de procesamiento. Características de la información útil. Aquí hablaremos de cada una de las características. Empezaremos por la primera, que es accesible. Accesible dice que las personas autorizadas deben tener acceso a la información de una manera factible, de tal manera que lo puedan adquirir en el formato correcto y en el tiempo exacto para satisfacer las necesidades.
Después tenemos la que es exacta. Cuando es precisa la información, está exenta de errores. En algunos casos se produce información inexacta debido a que el proceso de transformación es sustentada con datos inexactos. Después tenemos lo que es la completa, la característica completa, que dice que la información completa comprende todos los hechos relevantes. Después tenemos la económica, que menciona que es el precio de la producción de la información debe ser barato, ya que se debe balancear el costo de la información con el valor de producirla. Después tenemos lo que es flexible. En flexible decimos que la información flexible es cuando puede utilizarse para una gran variedad de propósitos. Relevante. Es relevante cuando es importante para las personas para las personas que toman las decisiones. Confiable. En el confiable podemos decir que los usuarios pueden depender de la información confiable. En muchos casos, esta confiabilidad depende de la confianza que se deposita en el método de recopilación de datos. En otras instancias, depende de la fuente de información. Segura. Se debe proteger el acceso a la información de los usuarios no autorizados. Simple. La información debe establecerse en términos simples, esto es sin complejidad que enturbien su significado. Oportuna. La información debe proporcionarse en el momento necesario. Y verificable. Dice, esto significa que usted podrá comprobarla con el fin de asegurarse de que es correcta. Proceso de software. La meta de la ingeniería de software es construir productos de software o mejorar los existentes. La ingeniería de procesos, la meta es desarrollar o mejorar procesos. Un proceso de software es un conjunto de personas, estructura de organización, reglas, políticas, actividades y sus procedimientos, componentes de software, metodología y herramientas utilizadas o creadas específicamente para definir, desarrollar, ofrecer un servicio, innovar y extender un producto de software. Un proceso de software efectivo habilita a la organización a incrementar su productividad al desarrollar el software. Permite estandarizar esfuerzos, promover reuso, repetición y consiste entre proyectos. Provee la oportunidad de introducir mejores prácticas a la industria. Permite extender que las herramientas deben ser utilizadas para soportar un proceso. Establece la base para una mayor consistencia y mejoras futuras. Un proceso de software mejora los esfuerzos de mantenimiento y soporte. Define cómo manejar los cambios y liberaciones a sistemas de software existentes. Define cómo lograr la transición del software a la operación y cómo ejecutar los esfuerzos de operación y soporte. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que son los modelos de procesos. Ya iremos viendo cada modelo, su definición y cómo funciona. Modelo en cascada. El modelo en cascada o Water Model es la propuesta de un enfoque metodológico que consiste en ordenar de forma lineal las distintas etapas que debes seguir al momento de desarrollar tu software. Aunque existen muchas metodologías que te ayudarán a definir este proceso, para el desarrollo de software una de las más comunes o más conocidas es el modelo en cascada. Este enfoque cascada originalmente fue propuesto en 1970 por Winston W. Royce. Es también conocido como el modelo lineal o modelo del ciclo de vida de un programa, y millones de personas lo han incorporado a sus planes en las últimas 5 décadas. Y para cerrar la definición del modelo en cascada, es importante que sepan el motivo de su nombre. Es simple palabras que se debe a la manera en la que se divide y se lleva a cabo cada una de las fases, de manera escalonada, siguiendo una secuencia ordenada después de la primera hasta la última etapa. ¿Cómo funciona el modelo en cascada?
El modelo cascada, aunque nos sorprende, es un modelo demasiado sencillo. Lo que propone es dividir en fases. Esas fases son las que tenemos aquí, que son requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Entonces, lo que nos dice es que no podemos pasar a la fase 2 sin antes haber hecho la fase 1. Otra de las características de este modelo es que debes hacer un análisis y comprobación del funcionamiento de cada una de las fases. Al concluir, antes de pasar a la siguiente, hay que detectar los posibles errores y corregirlos antes de avanzar. Modelo incremental. Gestión de proyectos tiene como objetivo un crecimiento progresivo de la funcionalidad, es decir, el producto va evolucionando con cada una de las entregas previstas hasta que se amolda a lo requerido por el cliente o destinatario o destinario. Este enfoque, que se usó inicialmente para proyectos de software, aunque más tardar se le aplicó a otros sectores, establece entregas principales mediante un calendario de plazos en cada una de ellas. El producto debe mostrar una evolución con respecto a la fecha anterior, nunca debe ser igual. Una de las claves para que esto se haga efectivo es la evaluación de las etapas. Los responsables del proyecto deben analizar si los resultados parciales son los esperados y si, sobre todo, apuntan al objetivo principal. De no ser así, deberán intervenir en él e implementar las soluciones que la situación requiere. ¿Cómo funciona el modelo incremental? El modelo incremental cuenta se selecciona por incrementos, pero cada incremento tiene 4 características, que son el análisis, el diseño, el código y la prueba. En el análisis se analiza todo el tipo de variables que va a intervenir en el incremento. En el diseño ya se empieza a ver un poco lo que va es la parte del entorno, de cómo se va a ver nuestro software. En el código ya es donde se empieza a programar y todavía se ve lo que es la parte del diseño. Y en la prueba es donde se hacen todo tipo de pruebas para garantizar que el programa no tenga errores y que el incremento se entrega cuando todo está terminado, no se entrega algo que no está terminado, que no es un avance significativo del proyecto. Modelo orientado a la reutilización. Bueno, el modelo orientado a la reutilización, también conocido como el desarrollo orientado a la reutilización, pueden ser pasos del desarrollo de software por una duración específica en la que el software se rediseña mediante la creación de una secuencia de prototipos conocidos como modelos. Cada sistema se deriva del anterior con serie constante de reglas definidas. El modelo orientado a la reutilización no siempre es sensato en su forma pura, debido a que existe un repertorio completo de aditivos reutilizables que podrían no estar disponibles. En tales casos, es necesario diseñar varios componentes nuevos del sistema. Si no se hace el, el modelo orientado a la reutilización, tiene tiene que comprometer los requisitos percibidos, lo que lleva a un producto que no cumple con los requisitos exactos del usuario. Este modelo depende de la percepción de que el mantenimiento puede verse como un pasatiempo que implica la reutilización de componentes del sistema existente. ¿Cómo funciona el modelo orientado a la reutilización? Bueno, aquí lo primero es identificar los 4 pasos fundamentales. Identificar los componentes del sistema antiguo que son más adecuados a la reutilización. Comprender todos los componentes del sistema. Modificar los componentes del sistema antiguo para lograr nuevos requisitos. Integrar todas las piezas modificadas en un sistema. Se requiere un marco específico para la categorización de componentes y consecuencias. Se requiere modificación. La versión de reutilización completa puede comenzar desde cualquier segmento de la actualización del ciclo de existencia.
Hablamos de la necesidad, planificación, codificación, diseño o análisis de datos, no como otros modelos. En el modelo aquí podemos ver que tenemos la definición de requisitos, el análisis de componentes, modificación de requisitos. Después vamos a desarrollar los software y diseño de un sistema con reutilización, desarrollo e integración. Después tenemos algo secundario que son las pruebas integrales y finalizamos con validaciones del sistema. Modelo en B. El modelo en B o modelo de 4 niveles es un modelo empleado en diversos procesos de desarrollo. Por ejemplo, en el desarrollo de software, en los últimos 90 años apareció su primera versión, pero con el tiempo se ha ido perfeccionando y adaptando a los métodos modernos de desarrollo. La idea básica, sin embargo, se remonta a los 70 y fue concebida por una especie de desarrollo posterior, el modelo cascada. Además, las fases de desarrollo de un proyecto y modelo también define los procedimientos de gestión de la calidad que lo acompaña y describe cómo pueden interactuar estas fases individualmente entre sí. Su nombre se debe a su estructura que asemeja a una B. ¿Cómo funciona el modelo en B? El modelo en B es una variación del modelo en cascada que muestra cómo se relacionan las actividades de prueba con el análisis y el diseño. Como se muestra en la figura, la codificación forma el vértice de la B con el análisis y el diseño a la izquierda y las pruebas y el mantenimiento a la derecha. La unión mediante las líneas discontinuas entre las fases de la parte izquierda y las pruebas de la derecha representa un doble de información. Por un lado deben indicar de qué fase de desarrollo se debe diferir las pruebas correspondientes. Por otro, sirve que para saber tanto la fase de desarrollo hay que volver si se encuentran fallos en las pruebas correspondientes. Por lo tanto, el modelo en B explica por parte las iteraciones y repeticiones del trabajo que están ocultas en el modelo en cascada, mientras el foco del modelo en cascada se sitúa en los documentos y otros desarrolladores. El modelo en B Modelo en cascada. El desarrollo o modelo en espiral es un enfoque de desarrollo de software que puede ser considerado como una respuesta a los inconvenientes del desarrollo en cascada. El modelo en espiral describe el ciclo de vida de un software por medio de espiral, que se repiten hasta que se pueda entregar el producto terminado. El desarrollo en espiral también se conoce como desarrollo o modelo incremental. El producto se trabaja continuamente y las mejoras a menudo tienen en lugar pasos muy pequeños. Una de las características de este modelo espiral es la minimización de los riesgos de desarrollo del software, lo que podría resultar un aumento en los costes totales, más esfuerzo y más lanzamientos retardados. Estos riesgos son contrarrestados por el enfoque incremental, aunque primero prototipos que luego pasan al menos una vez por la fase de desarrollo de web, desarrollo de software. El desarrollo en espiral es genérico y puede combinarse con otros de desarrollo clásico y ágiles, por lo que también se denominan modelos de desarrollo de segundo orden. Modelo en espiral. ¿Cómo funciona el modelo en espiral? Bueno, el modelo en espiral se caracteriza por los siguientes ciclos: objetivo y determinación alternativa. Los objetivos se determinan conjuntamente con el cliente. Al mismo tiempo, se discuten posibles alternativas y se especifican las condiciones marco, por ejemplo, sistema operativo, entorno y lenguaje de programación. Otra característica es el análisis y la evaluación de riesgos. Se identifican y evalúan los riesgos potenciales. También se evalúan las alternativas existentes. Los riesgos son registrados, evaluados
y luego reducidos utilizando productos de simulaciones y software de análisis. En este ciclo existen varios prototipos como plantillas de diseño o componentes funcionales, desarrollo y prueba. Los prototipos se amplían y añaden funcionalidades a el tipo real de código, probarlo y migrarlo a un entorno de prueba varias veces hasta el software puede ser implementado, implementado en un entorno productivo. Planificación del ciclo de vida. El ciclo de vida se planifica al final de cada etapa si le producen errores, se busca soluciones y si alguna alternativa en una mejor solución se refiere con cualquier ciclo de vida. Proceso unificado de rapto. Es un registro de creación legal en el cual se deben inscribir todas las personas naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras domiciliarias o con sucursal en Colombia que aspiren a celebrar contratos con la entidad estatal. En el RUT reposa la información relacionada con la información, con la experiencia, probablemente la capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente. Los proponentes estarán clasificados de manera de acuerdo con los contratos que aspiren a celebrar en el Estado. Metodología ágil. Las empresas que apuestan por una transformación digital completa terminan por incluir, implantar y desarrollar metodologías ágiles en el interior de sus departamentos para desplegar los productos y servicios con una mayor calidad y con unos costes y tiempos mucho más reducidos. Proceso unificado AUP. Es una versión simplificada de RUP. Se trata de un método de desarrollo de aplicaciones de negocios que usan técnicas ágiles conocidas como TDD, Tense Drive Development, y MDD, Model Driven Development, y la gestión del software. ¿Cómo funciona el proceso unificado ágil? Se divide en 4 fases. La primera es lanzamiento, identificación del alcance del proyecto y definición de la arquitectura potencial del sistema, implicación de las partes interesadas del proyecto y elaboración del presupuesto, diseño, definición de la arquitectura del sistema y demostración si fuera necesario, realización, desarrollo del software o producto durante un proceso gradual priorizando según las funcionalidades y la entrega, validación e instalación del sistema. Scrum quizás sea el método más ampliamente conocido o popular. La metodología Scrum ha sido especialmente diseñada para la gestión de proyectos informáticos y debe su nombre al mundo del rugby. Scrum representa la cercanía que tienen los integrantes de un equipo de rugby. El principio en el que se basa Scrum consiste en la capacidad de modificar la dirección de un proyecto en cualquier momento de su proceso. Scrum, este, este es un taller del cual resolvimos en clase, que quise mostrar que muestra sobre los eventos que tenemos en Scrum, que es el planning, que el review, la retrospective, el daily y los sprint, y nos muestra el tiempo que debe tener cada uno.
También tenemos los perfiles que se asignan en esta metodología, que es el Scrum Master, el Product Owner, los desarrolladores, los pilares, que es la transferencia, inspección y adaptación, los artefactos con sus compromisos, que es el backlog, objetivo del producto, sprint backlog, objetivo del sprint y el incremento de la definición de determinado, que es el sprint ya terminado. Los valores que contienen son el compromiso, enfoque, apertura, respeto y coraje. Y así es como termina este camino de ingeniería de software. Muchísimas gracias. El estudiante Alejandro Fidel Lara Miranda.